Muy buenos días a todos, estimados estudiantes. Buenos días. Los que están conectados, por favor, pueden encender sus cámaras. Pueden encender sus cámaras los que están conectados, por favor. Gracias. Gracias. Encender las cámaras, por favor. Enciendan las cámaras todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Encender las cámaras todos, por favor. Gracias. Bien, estimados estudiantes. Muy buenos días. Como nosotros ya hemos terminado los temas del material, el día de hoy vamos a hacer un repaso, ¿no? A modo de resumen de todo, no de todo, sino de algunos puntos importantes, ¿no? De los movimientos que se han tocado, de los movimientos literarios, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo. Bien, voy a compartir el material. Y voy a compartir pantalla en breves instantes. Bien. ¿Se me puede escuchar antes de comenzar? Sí, profesor. Sí, no, se escucha, ¿no? Antes de comenzar, una consulta para todos. Con ustedes resolvimos el repaso, porque tengo tantos salones. Con ustedes ya hicimos el repaso, ¿no? Lo hicimos, ¿no? ¿Se me escucha? Estimados estudiantes, ¿me escuchan? ¿No se me escucha? Sí se le escucha, profesor. Ya, una pregunta. Con ustedes ya resolvimos el capítulo 8, ¿lo resolvimos con ustedes? No, todavía no. No, ya No, acá. profesor. Ya acá. Pensaba que lo había resuelto con ustedes. Listo, estimados estudiantes. Entonces vamos a resolver eso ya, ahora. Pero antes vamos a hacer un breve repaso de todo lo que vimos. ¿Ok? Listo, excelente. Listo, selecciono mi puntero láser. Listo, ahora sí. Estimados estudiantes, tengo un breve resumen acá de los temas que hemos visto. Bueno, desde el neoclasicismo, romanticismo y realismo. Ya, vamos a hacer un breve resumen. Ya, rápidamente. Comenzamos. Vamos a hablar del neoclasicismo para comenzar. Contexto histórico. Reinado de Luis XIV, presencia de la Ilustración, Francia en la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? O esto sucedió en Francia, se inició en Francia ya, en la segunda mitad del siglo XVII. Características del neoclasicismo. Influencia del clasicismo a manera de imitación. Se basaron en la razón, la moral y la didáctica.
se difunde por medio del teatro y la fábula. Hay una influencia de Aristóteles y Horacio, y la razón está por encima de los sentimientos. Me detengo acá para explicar el contexto histórico, ¿ya? Un dato importante en el contexto histórico es que el neoclasicismo, ¿ya? Tiene un contexto surgido en Francia, es decir, se inició en Francia. La Ilustración también se inició en Francia. ¿En qué consiste esto? La Ilustración consiste en que eh, o se ponía más importancia a la didáctica, a la enseñanza, al saber, al aprender. Se buscaba el aprender más, el saber más. Es por eso que a esta época se le llama la Ilustración, o también conocido como el siglo de las luces, ¿ya? El siglo de las luces. Eh, Bien, esos son datos importantes en el contexto histórico, ¿ya? Características: la influencia del clasicismo a manera de imitación, es decir, se imitaban los modelos clásicos de Grecia y de Roma, ¿ya? Se basaron en la razón, la moral y la didáctica, es decir, que la literatura del neoclasicismo tenía la finalidad de ser didáctica, de ser moralizadora, didáctica y moralizadora, es decir, no se concebía como literatura si es que no tenía una finalidad didáctica. Y recuerda que estamos en el contexto de la Ilustración, ¿ya? Es por eso que eso se plasme en las características del movimiento literario, ¿no? Se difunde por medio del teatro y la fábula, ¿ya? Especialmente en la fábula de Jean Fontaine, de Samaniego, ¿ya? Influencia de Aristóteles y Horacio. Como lo mencioné hace un momento, recuerda que tuvieron influencia de la cultura griega y la cultura romana, ¿ya? La razón está por encima de los sentimientos. Es decir, obviamente que si la literatura del neoclasicismo eh, tenía una finalidad didáctica, una finalidad moralizadora, se intentaba enseñar, ilustrar, como lo dice acá, obviamente que no se van a dejar llevar por los sentimientos, sino por la razón, por la inteligencia, la razón, ¿ya? Representantes. Los tres primeros son franceses. Pierre Corneille, escritor del Cid, Jean de La Fontaine, Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière, el que escribió El Avaro. Tenemos a los españoles, Félix María de Samaniego, eh, Tomás de Iriarte y Leandro Fernández Moratín. Me detengo acá también. En el neoclasicismo español, porque así como hay un neoclasicismo francés, hay un neoclasicismo español, pero yo lo tengo acá generalizado. Ya, un dato importante. En España, hablando del neoclasicismo español, en España tuvieron influencia de Francia, ¿ya? Se dejaron influenciar por Francia. Leandro Fernández de Moratín, por ejemplo, él tuvo una gran influencia de Jean-Baptiste Poquelin, de Molière, ¿ya? De ahí viene, o sea, de Francia pasó a España, ya por Leandro Fernández de Moratín, o Moratín, como se le conoce. Listo. Un dato más. El nombre proviene del clasicismo, es decir, nuevo clasicismo, nuevo clasicismo. El clásico, recuerda, Grecia y Roma, los clásicos, ya, nuevo clasicismo. Listo. Seguimos. El romanticismo. Contexto histórico. Liberación de las 13 colonias, es decir, independencia de los Estados Unidos, ¿no? La Revolución Francesa, surge a finales del siglo XVIII y se prolonga hasta mediados del siglo XIX. Otros datos más: que se inició la primera revolución industrial con la creación de la primera fábrica a vapor, ¿ya? Ese es un dato más. Listo, seguimos. Características. Reacciona contra la frialdad del neoclasicismo. Recuerda que el neoclasicismo, si bien era didáctico, era moralizador, le daba importancia a la enseñanza, y recuerda que obviamente si es que más le da importancia a la didáctica, a la moral, entonces obviamente que va a ser frío, ¿no? Va a ser un poco parametrado.
Y entonces el romanticismo reacciona ante eso, ante esa frialdad. Otra característica es el predominio de los sentimientos sobre la razón. Ahora es al revés, mira. Ahora no es la razón sobre los sentimientos, ahora son los sentimientos sobre la razón, ¿no? Por eso es romanticismo. Ansias de libertad, que va acompañada del contexto histórico, mira, liberación de los Estados Unidos, es decir, independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, y eso se plasma, recuerda, se plasma en las características. Por eso, ansias de libertad es un tema. Se basa en lo subjetivo, recuerda, el amor es subjetivo. Gran exaltación del yo poético, es decir, como se trata de los sentimientos, entonces eso va hacia adentro del individuo. Es por eso que se refiere acá gran exaltación del yo interior, del yo interno, de las emociones, de lo que está adentro del individuo, de lo emocional. Otra característica, el idealismo hacia la mujer, la naturaleza y su país. Es decir, la temática, obviamente, si es romanticismo, una temática sobre la mujer, sobre la naturaleza, sobre el país, sobre leyendas del país, historias del país, ¿no? Relatos, representantes. Johann Goethe, que escribió Cuitas del joven Werther, Víctor Hugo, que escribió Los Miserables, Gustavo Adolfo Becker, escribió Rimas y Leyendas, ¿no? Acá Gustavo Adolfo Becker, justamente en sus leyendas, eh, usa muy bien de esta característica del romanticismo, acá. Idealismo, la naturaleza y su país. Si ustedes ven en las leyendas de Gustavo Adolfo Becker, se toca este tema, la naturaleza y su país. Lord Byron, Don Juan, Edgar Allan Poe, narraciones extraordinarias. Seguimos, ahora sí, el realismo. Contexto histórico. El realismo reacciona frente al romanticismo, ¿ya? Ya están cansados del romanticismo, ahora viene el realismo. Contexto histórico, el positivismo de Augusto Comte, Segunda Revolución Industrial, el manifiesto comunista de Marx y Engels. Me detengo acá. ¿En qué consiste el positivismo de Augusto Comte? Bien, consiste en lo siguiente, que para encontrar el conocimiento, que para saber conceptos, algún concepto, alguna idea, tiene que haber pasado por una experimentación, por la experiencia. Es decir, tiene que haber pasado por pruebas, por fallos, por errores, para llegar a la verdad. Eh, es decir, estoy hablando del método científico. Surgió el método científico acá. En esto consiste el positivismo de Augusto Comte. Se debe experimentar antes de decir que esto es verdadero. No se puede decir esto es verdadero sin haberse experimentado. A eso me refiero. Viene la segunda revolución industrial. Ya en el romanticismo era la primera revolución industrial. En el realismo, la segunda revolución industrial, que consiste en que esta revolución o el uso de la máquina a vapor, por ejemplo, se expandió porque hubo más caminos en toda Europa. Y si hay caminos, se puede llevar la tecnología, ¿no? Un dato más, apareció la bombilla o los primeros prototipos. En 1880 ya Edison mejoró esos prototipos. Bien. Manifiesto comunista de Marx y Engels, aparecen los primeros síntomas del socialismo que reacciona en contra de la burguesía, primeras teorías socialistas, ¿no? De Marx y Engels, que luego más tarde evolucionaría en el comunismo, ¿ya? Pero tiene sus raíces acá, ¿ya? Es decir, si le preguntan a ustedes de dónde viene el comunismo, bien, estos señores son los que dieron los fundamentos, ¿ya? Marx y Engels. Característica, se basa en la objetividad, por eso es realista. El realista o lo realista es objetivo. Se difunde a través de la narrativa, el cuento y la novela. Obviamente, ¿no? Si estamos hablando del movimiento realista, no va a ser poesía, obviamente, sino cuento y novela. La observación reemplaza la imaginación, no se imagina, todo es práctica, recuerda. Descripción detallada del ambiente social, temas de la vida cotidiana, temas reales.
representantes: Honoré de Balzac en la Comedia Humana, Stendhal, Rojo y Negro, Gustave Flaubert, Madame Bovary, Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Bien, estimados estudiantes, estos son algunos de la temática más importante que ustedes han visto en el material que tenían. Y bien, esto es todo. Ahora voy a compartir el compendio para resolver la práctica, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto, gracias. Muchas gracias. Ya un momento, estimados estudiantes, voy a compartir en breve. Talentos, ¿no? Talentos. Ahí está. Si se puede ver, me informan, ya, gracias. ¿Se puede ver? Sí, Sí, ¿no? Ya, ok. Un momento, ya vamos a comenzar. Listo, ya. Voy a seleccionar mi puntero láser. A ver, ¿dónde está? Láser, 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 láser. Ya. Ahora se puede ver, ¿no? Todo. Listo, vamos a resolver. ¿Se puede ver? Lo he reducido un poco para que alcance, pero ¿se puede ver o lo sí, aumento un poco? profesor. Sí, ¿no? Sí se puede ver, ¿no? O lo aumento un poquito más, así, ¿no? Que se puede ver mejor, ¿no? Ya, ahí está mejor. Listo. Listo, ahora sí comenzamos. Ya, comenzamos. El neoclasicismo surgió en... ¿Dónde Francia. surgió? Francia. Francia, ¿no? Francia. Ya. Señala el rey que influyó en el neoclasicismo francés. Luis XIV. Luis XIV. Luis XIV. Sí, sí, eso lo vimos en la diapositiva, ahí estaba. Sí, Luis XIV, Luis XIV. Claro, Luis XIV. La 3, corriente literaria que desarrolló la razón, la moral y la didáctica. Neoclasicismo. Neoclasicismo, ¿no? Claro, neoclasicismo. Ahí se desarrollaron las fábulas también, ¿no? Las fábulas. 4, obra del neoclasicismo francés que desarrolla el tema del deber y el amor. El Cid. Bueno,
los demás, ¿qué me dicen? Intervenciones también, El Cid. sí, ¿no? El deber y el amor, claro, justamente, ¿no? Sí, Porque, sí. claro. ¿Se acuerdan en esa parte en que el protagonista estaba entre hacer lo correcto, entre salvar el honor de su padre o, o el amor que tenía, ¿no? Estaba entre esa encrucijada. Y salía el Cid, obviamente, claro. Listo, Martín, hasta ahí. ¿Lo puedo borrar ya? ¿Alguien le falta? ¿Alguien le falta? A nadie, ¿no? Sí, profesor. Ya, lo borro. Ok. Lo borro. 5 y 6. En la 5, en el Ávaro de Molière, ¿quién se roba el tesoro de Harpagón? Cleanto. Flecha. Flecha, flecha. Sí, no se apresuren en dar las opciones muy rápido. Yo los escucho nomás. Eh, Listo, sería flecha. Aunque ese tema no lo hicimos conmigo, pero sí, sería flecha. Ya, marquen eso. Listo. En la 6, hijos de Anselmo en la obra El Ávaro. Valerio y Valerio y Mariana. Mariana. Ya, Bueno, creo que hay dos claves lo mismo. claro, no sería lo más lógico, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar. Ya esto lo apuntaron, ya, ¿no? Valerio. Un momento, está pesando. Sí, además que hay dos opciones, ¿no? Es por algo que lo han puesto. Cualquiera de las dos será. Listo, lo voy a borrar. 7, personajes de El sí de las niñas que representan la baja burguesía. Ah, En el chat me están respondiendo también, a ver, voy a ver en el chat. Claro. Gohan ya me respondió en el chat. Claro, sí, esa es, pues. Diego y Don Carlos. Claro, no hay duda, ¿no? No hay duda. Don Diego y Don Carlos, ¿no? Don Diego y Don Carlos sería. Claro, sería la D. No hay duda. Don Diego y Don Carlos. Listo. La 8. Los grandes pensamientos vienen del corazón. Lo anterior representa la corriente. O sea, si los grandes pensamientos vienen del ¿Romanticismo? corazón, romanticismo, ¿no? Sí, Claro, la corriente, romanticismo no hay romántica, ¿no? Claro, romántica. claro, corriente romántica. Tenemos la 9, obra romántica que Fausto. costó 60 años crearla y reúne más de 11.000 versos. En el chat me están Fausto. respondiendo. Fausto. En el chat me están respondiendo. A ver. Claro, claro, ¿no? Claro. Bien, entonces marcamos esa opción. Seguimos. En la número 10, obra literaria
que da inicio con un prólogo en el cielo? ¿Fausto? Bueno, sí. Bueno, sí, 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 efectivamente. ¿Se acuerdan que al principio discute Dios con, Lucifer. Con con Lucifer. Lucifer, ¿no? Por el alma de Fausto, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? O Sí. sea, Sí. empiezan a discutir y luego este Fausto hace como un tipo de pacto con el demonio, ¿no? Hace como un tipo de pacto porque Fausto ya estaba muy viejo, ¿no? Y lo rejuvenece y le da nuevamente la oportunidad del amor. No, ¿se acuerdan, no? Así empezaba, pues así empezaba. Era Fausto, claro, era Fausto. Listo, marquen hasta ahí, gracias. Listo. Lo voy a borrar. 1, 2, 3, lo borro, lo borro. Nadie le falta, ¿no? Nadie le falta. La número 11 dice, obra romántica en la que el personaje solicita que el día de su entierro le pongan su traje azul y un lazo en la mano. ¿Werther? En el chat me están contestando también. A ver. Obra romántica en la que el personaje solicita que el día de su entierro le pongan su traje azul y un lazo en la mano. Voy a marcarlo. ¿Werther? Sí, sí, claro, es Werther, está bien. En el chat también me están contestando algunos, pero mal. Es Werther. Listo. Lo borramos, lo borramos. ¿Lo puedo borrar ya, no? ¿Ya lo marcaron? Sí, ¿no? Sí. Claro. Eh, 12. Personaje ajeno a la obra Hernani. Personaje ajeno a la obra Hernani. Hernani. Doña Sol, Don Aragón, Carlos, el Conde Lucanor, Ruy Gómez. Personaje ajeno a la obra Hernani. En el chat me contestan, a ver. El Conde Lucanor. Gómez. Ruy Gómez. Ajeno a la obra Hernani. Doña Sol, o Juan de Aragón, Carlos, Ruy Gómez. Sí, sería la E. Sería la E, claro. La E. Conde de Lucanor. Claro, sería la E, sería la E. La 13. En la obra Fausto, ¿quién es quién es el hermano de Margarita en Fausto? El hermano de Margarita, eso sí es fácil. El hermano de Margarita, Valentín. 14. Presenta el conflicto ético entre
Este es fácil también, si es que han prestado atención, este es fácil. Presenta el conflicto ético entre una sociedad intelectual y una sociedad cristiana. Presenta el conflicto ético entre una sociedad, bueno, este es fácil, pero sucede que la respuesta no está acá, porque esto sería en crimen y castigo. O sea, la temática de crimen y castigo presenta el conflicto ético entre una sociedad intelectual y una sociedad cristiana, pero no está crimen y castigo acá, pues entonces esto lo dejamos en blanco, ¿ya? Porque no hay respuesta. Listo. 15. No pertenece, o sea, no pertenece a narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Hay una que no pertenece, sino que más bien pertenece a Gustavo Adolfo Bécquer. El gato negro es en narraciones extraordinarias, ¿sí o no? El escarabajo de oro también, el pozo y el péndulo también, la caída de la casa Usher también, los ojos verdes, claro, eso no es. Ese es de rimas, no, de leyendas, perdón, de leyendas de Bécquer, leyendas de Bécquer. Listo. ¿Lo puedo borrar ya? Sí, ¿no? A nadie le falta, ¿no? Ya lo borro. Oh. Tema de la obra Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. O sea, la temática que usa. Odio no puede ser odio. Religión, no. Sadismo pictórico, no. Capacidad creadora del poeta, sí. Sí, claro, eso sí, definitivamente. Por eso se llama rima. Claro, ¿no? Es obvio también eso, ¿no? Es obvio. Bien, ahora sí lo borro. Claro, se borró. Listo. Personaje incorrecto en Fausto. Hay un personaje que no se menciona, en Fausto. Este es fácil también, este es fácil. Hay un personaje que nada tiene que ver acá. Carla, un personaje que no se menciona. 18. Prostituta en Crimen y Castigo. Rodión, ¿te acuerdas que Rodión estaba enamorado de un personaje que se dedicaba a la prostitución, pero ella no quería, sino que lo hacía por necesidad, que su padre era un ebrio, ¿no? ¿Quién era ese personaje, te acuerdas? ¿Se acuerdan? Su padre era un ebrio de ese personaje. Esta mujer no quería ¿Sonia? dedicarse a la prostitución, pero ¿Sonia? lo hizo justamente por necesidad. Su papá era un irresponsable. ¿Es Sonia? Sonia. Sí, Sonia, gracias. Es Sonia, ¿no? Es Sonia. Sonia, ¿no? Sonia Marmeladov se llamaba. Claro, Sonia Marmeladov. Y al final Sonia se va con Rodión, ¿no? Se fueron a Siberia. Listo. Porque Rodión tenía que cumplir su condena. 19. Personaje de Crimen y Castigo que es influido por la teoría del superhombre. ¿Rodión? Claro, ¿no? Rodión, no hay duda, ¿no? Que al escuchar esa teoría, a él lo influenció, pues, y él se sentía el diferente, o sea, el único capaz, o de los pocos, de los que podían cometer actos, por ejemplo, quitar la vida a alguien y sentirse libre, o sea, no podía caer culpa sobre ellos. Autor ajeno al romanticismo. ¿Víctor Hugo? No. No, Víctor Hugo sí es bien romanticista. ¿León Tolstoy? León Tolstoy, nada que ver ahí. León Tolstoy es del realismo. Realismo ruso todavía. Realismo ruso, León Tolstoy. El que escribió La Guerra y la Paz.
su gran novela, La Guerra y la Paz, de León Tolstoy, y varios cuentos. El León y el Perrito, ¿han leído? En primaria lo habrán visto, ¿sí? El León y el Perrito, de León Tolstoy también. León Tolstoy. Bien. Bien. ¿Lo puedo borrar ya? Ya llegamos. ¿Sí, no? ¿Alguien le falta? A nadie le falta, ¿no? Bueno, lo borro. En lectura ya estábamos por terminar, ¿no? En lectura. Creo que todos debimos ya terminar la obra, profesor. Ya han terminado, ¿no? Porque sí, porque nos quedamos en la página 94, creo, y ya solamente faltaban 3 hojas, ¿no? 3 hojas, así, ¿no? Sí, pues. No, faltaba 20. Son como 20. 110. Sí, creo que son como 100, más de 110. Sí, ¿no? Pero voy a revisar ya, mientras voy compartiendo, ¿ya? Mientras voy compartiendo. Voy a compartir. Esto. Voy a dejar de compartir esto, si no se sobrecarga y se puede cortar la señal. A ver. Estábamos por terminar ya. Yo me acuerdo que Sí, estábamos profesor. por 95, sí, pues acá está. Nos quedamos en la página 95, claro. Y mira, voy a compartirlo ya para que vean ustedes. Talentos, lectura. Ya está. Voy a compartir ya previamente. Sí, sí lo acabamos, ¿ah? Porque son un par de hojas nomás, ¿ah? No hay problema. Voy a compartir. Ahí está. Listo. Entonces, donde voy a la página 95, a ver, 95. Van a ver que ya está por acabar. Si quieren lo acabamos, ¿no? Lo acabamos, ahí está, ahí nos quedamos, mira, lo que nos faltaba. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Sí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. Ya, ok, ya, ok. Okay, ya. Lo voy a leer, lo voy a leer. 14. Faustino Vidal se secó los restos de las últimas lágrimas, aún desbordando de sus ojos, y se dejó caer en la butaca de mi despacho, aplastado por un invisible peso que al mismo tiempo tenía visos de aire liberador. Esperé a que hablara él, por cortesía, por cautela, por respeto. Era necesario que acabase de asimilarlo todo, después de haber visto por segunda vez a su nieto, aunque ahora tuviese la certeza de que se trataba de él. Sabía lo que le esperaba, lo que nos esperaba a todos, el verdadero camino, el de la reconstrucción y la readaptación de la mente de Juan. Empezaba en ese instante y no iba a ser fácil ni para él, que tardaría en poder abrazarlo, sabiéndole curado, ni para mí, que estaba dispuesto a seguir en el caso hasta el fin. David lo que quería o tenía la intención de adoptarlo. Esa era su intención. Dios, ¿cómo pudo? Exhaló algunos segundos después como si todavía faltara aire en los pulmones. No es el primero ni será el último, dije yo. ¿Hay alguna diferencia entre atar a un niño con una cadena o sumergirlo en un mundo irreal para que no moleste? ¿Pero por qué? Preguntó dolorido el hombre. ¿Por qué tenía que quedarse con Juan si no podía? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué destruyó a su propio hijo? No tengo respuesta para todo, señor.